Buenos días, mi nombre es Adrián Vélez, pertenezco a la institución universitaria de Envigado y el día de hoy vamos a estar en una entrevista con mi compañera Licenia Cartagena. En esta entrevista vamos a hablar sobre el bloque de constitucionalidad en la jurisprudencia de la Corte Constitucional Colombiana. Para dar inicio a las preguntas, dígame a qué se refiere cuando se habla de bloque de constitucionalidad. Claro que sí, cuando hablamos de bloque constitucional nos referimos a estas normas o principios que, aunque no aparecen en el texto constitucional, son utilizados como parámetros de control de constitucionalidad de las leyes. Estas normalmente son ingresadas por diversas vías o por mandato propio de la Constitución. ¿Nos podría decir de qué trata el artículo 93? Claro que sí, el artículo 93 nos habla de todos los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen a los derechos humanos y que prohíben sus límites en los estados de excepción. ¿Me podría decir si hay alguna condición para que estos convenios o tratados prevalezcan? Sí, para que estos tratados prevalezcan es muy importante que las normas no contraríen o no vulneren los preceptos consagrados en la Carta Política. ¿Cuáles son los dos supuestos que estableció la necesidad para que se diera la integración de las normas en el bloque de constitucionalidad? Claro que sí, hablamos de dos supuestos. El primero, el reconocimiento de un derecho humano, y el segundo, que se trate de un derecho humano cuya limitación esté prohibida dentro de los estados de excepción. Mira, la jurisprudencia ha señalado que es posible distinguir dos sentidos del concepto de bloque de constitucionalidad. ¿Puedes decirme cuáles son esos dos sentidos? Si hablamos del stricto sensu y el lato sensu. Cuando hablamos de stricto sensu nos referimos a aquellas normas de valor constitucional que están dentro de la Constitución y dentro de los tratados internacionales. Cuando hablamos del lato sensu nos referimos a aquellas normas de diversa jerarquía que sirven como parámetros para efectuar el control de la constitucionalidad. ¿Por qué leyes está compuesto en sentido lato el bloque de constitucionalidad? Claro que sí, está compuesto por dos leyes, las leyes orgánicas y las leyes estatutarias. Cuando hablamos de leyes orgánicas son esos textos normativos que regulan temas específicos de la Constitución y nos evita que sea reformada constantemente. Cuando hablamos de leyes orgánicas son las que regulan los derechos fundamentales de las personas en Colombia. Y en sentido estricto, el bloque de constitucionalidad está compuesto por varios parámetros. ¿Podría decirme algunos? Claro que sí, tenemos el preámbulo de la Constitución, tenemos los tratados limítrofes, tenemos la ley estatutaria, que es la que rige todos los estados de excepción, y tenemos los tratados de derechos humanos. Licenia, el bloque de constitucionalidad comporta tres niveles que la jurisprudencia ha llamado el bloque en sentido estricto y el bloque en sentido lato. ¿Cuáles son esos tres niveles? Claro, esos tres niveles son normas de rango constitucional, los parámetros de constitucionalidad de las leyes y las normas que son constitucionalmente relevantes en casos específicos. ¿Podría mencionar por qué tratados está compuesto el bloque de constitucionalidad? Claro que sí, está compuesto por tratados limítrofes, convenios OIT, derechos de los niños, derechos de los desplazados, derechos especiales de las embarazadas, derechos sociales y económicos por el genocidio y garantías jurídicas. ¿Cuáles son los convenios OIT integrados en el bloque de constitucionalidad? Los convenios OIT integrados son el convenio 87 y el convenio 98, que protegen la libertad sindical por ser uno de los derechos no susceptibles de limitación durante los estados de excepción. ¿En qué consiste la regla hermenéutica de favorabilidad? La regla consiste en que no se puede restringir ninguno de los derechos reconocidos en un Estado en virtud de su legislación interna o de tratados internacionales, como pretexto que el convenio en cuestión no los reconoce o los reconoce en menor grado. Cuando se estableció la regla de favorabilidad, la Corte la integró a la interpretación del artículo 93. ¿En qué inciso y con qué fin se hizo esto? Bueno, se integró en el inciso número 2 del artículo 93 de la Constitución Política, con el fin de que entendamos que este artículo constitucionaliza todos los tratados de los derechos humanos. Listo, Licenia, eso fue todo por hoy. Muchas gracias por respondernos a todas nuestras preguntas y que tengas un feliz día. Gracias, Adrián, a ti por la invitación, que estés muy bien. Feliz tarde.